Sí, se te escucha. Bueno, buenas tardes. Se les agradece su asistencia del día de hoy. El tema de la charla a tratar es creación de menú, receta y manejo de costos por la compañera Angélica Rodríguez. Recuerden que al ingresar deben de apagar sus micrófonos y sus preguntas al grupo de WhatsApp. A continuación veremos un video. Listo. Tu pantalla. Buenas tardes. Con todos me presento, soy Angélica Rodríguez, soy la encargada de dar la charla el día de hoy. Vamos a ver lo que es creación de menú, recetas y manejo de costos. Un momento en lo que les comparto la diapositiva. Listo. Me dicen si se ve, se alcanzan a ver, por favor. Sí, listo. Entonces, como ya les dije, hoy vamos a tratar sobre lo que es menú, recetas estándar y manejo de costos. Antes de comenzar, les voy a decir los temas que vamos a tratar el día de hoy en nuestra charla, que son 7: las formas y funciones del menú, creación del menú, receta escrita, medidas, conversión de recetas, cálculos de costo de alimentos y control de costo de alimentos. Antes de comenzar todo, vamos a decirles qué es el menú. El menú es una lista de platos disponibles para ser servidos en una comida. Proviene del latín minutus, que significa pequeño. Fue usada en el siglo XVIII y es una opción reducida a la presentación de los platos. En la presente charla que les voy a impartir el día de hoy, vamos a discutir cómo formar el menú, cómo elaborar recetas que se usan en las cocinas comerciales. Pero siempre vamos a tener esa duda, ¿no? De cómo hacerlo, cómo construir nuestro menú, cómo leer y entender las recetas. O algo no tan alejado de la realidad, cómo medimos los ingredientes y las porciones, convertir recetas a diferentes rendimientos, calcular el costo de los alimentos, con la ayuda de cuáles, de las recetas escritas. Bueno, todas estas dudas que les acabo de decir son las que vamos a responder el día de hoy. Formas y funciones del menú. Los menús deben planificarse para las personas que comen la comida. Suena como una regla totalmente simple, ¿cierto? Pero a menudo se nos olvida. Nunca debemos olvidar que el cliente es la razón principal para estar en el negocio. Esta regla significa que en la mayoría de las operaciones, el sabor y la preferencia de los cocineros o cocineras son de poca importancia cuando se planifica el menú. El gusto, las preferencias de la clientela deben tener la máxima prioridad para que el negocio tenga éxito. Nosotros siempre tenemos que ver lo que es el tipo de la clientela, a quién sirve el negocio, y es la persona que influye la forma en cómo nosotros vamos a planificar nuestro menú. Por eso, ahora vamos a destacar 4 aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro menú, como son tipo de institución, preferencias, tipos de comida y tipos de menú. En los tipos de institución, podemos ver que cada tipo de operación tiene un menú diferente.
porque cada uno satisface las necesidades de una clientela diferente, tales como cuáles. Los hoteles, que son aquellos que proporcionan una variedad de servicios para sus huéspedes. Los hospitales, que deben satisfacer las necesidades dietéticas de los pacientes. Las escuelas, que deben considerar siempre las edades, gustos y necesidades nutricionales de los estudiantes. Tenemos los servicios de alimentos para empleados, que necesitan que nosotros ofrezcamos alimentos sustanciales y servidos de manera rápida y a precios razonables. Las operaciones de catering y banquetes dependen siempre del menú que se prepara de manera fácil para grandes cantidades, pero que también son lo suficientemente lujosos para fiestas y ocasiones especiales. Tenemos las operaciones de servicio rápido de comida, que requieren un menú limitado, que ofrece alimentos económicos, fáciles de preparar y de la misma manera, que se sirven de manera fácil para las personas que tienen prisa. Como segundo aspecto, tenemos las preferencias del cliente. Se debe producir alimentos que sean atractivos para sus clientes y en una variedad suficiente para evitar que estos clientes se aburran con las mismas cosas de siempre, ustedes saben. Sin embargo, los gustos varían según la región, el vecindario. ¿Pueden, por favor, silenciar el micrófono? Ya, como les decía, sin embargo, los gustos varían según la región, el vecindario, el grupo de la edad, el origen social y étnico. Los alimentos que disfrutan algunas personas son completamente rechazados por otras. Los precios deben también mantenerse en línea con la capacidad y la disposición para pagar a los clientes. O sea, con que los clientes paguen. El tipo de comida. Los clientes varían no solo según el tipo de operación, sino también según la comida. Y en estos los vamos a distribuir en 3 partes, que son desayuno, almuerzo y cena. En el desayuno son bastante estándar en cualquier país. Los menús de desayuno deben incluir alimentos que se puedan preparar fácilmente y comer rápidamente. Como por ejemplo, aquí en los restaurantes de desayunos usted puede encontrar lo que son bolones, tortillas, ya sea de verde o yuca, batidos, tostadas, que son comidas no tan elaboradas. Lo mismo pasa cuando es el almuerzo. Por eso es importante tener en cuenta los siguientes factores: la velocidad, simplicidad y variedad. En la velocidad, como los clientes del desayuno, los comensales suelen tener prisa, ya que generalmente son personas trabajadoras y suelen tener tiempo limitado para comer. Los alimentos deben prepararse de manera rápida y servirse de la misma manera. La simplicidad. En muchos casos, los clientes también seleccionan combinaciones de 2 o 3 artículos, ya sea sopa, sándwich, ensalada, y son ofrecidos a un precio único para satisfacer la necesidad y simplicidad de rapidez. La variedad. A pesar de que la brevedad del menú y la simplicidad de las selecciones, los menús de almuerzo deben tener variedad. Esto se debe a que muchos clientes comen en el mismo restaurante varias veces a la semana, e incluso todos los días. Y al caer en una rutina sin una variedad, puede que aburra un poco a nuestros comensales, ¿no? Por favor, silencien el micrófono. Seguimos. La cena. Suele ser la comida principal y se come de manera más pausada que el desayuno y el almuerzo. Por supuesto, porque algunas personas también podemos decir que tienen prisa en la noche, pero por lo general la gente viene a un restaurante a relajarse, para obtener una comida abundante. Por eso los menús de la cena se ofrecen más selecciones y mucho más cursos. Un curso, vamos a aprender lo que es un curso un poco más adelante. Entonces, como les decía, no es sorprendente de que los precios también sean un poco más elevados a la hora de hacer la cena. Como último aspecto tenemos los tipos de menú, que se dividen en 2 clases: menús estáticos y de cíclico, a la carta o mesa dute. Un menú estático es uno que ofrece los mismos platos todos los días y que puede estar en funcionamiento indefinidamente o puede cambiar en intervalos regulares, como cada temporada, cada mes o incluso cada semana. Un ejemplo claro son los restaurantes de comida rápida, tales como KFC, Burger King, etc. Un menú cíclico es uno que cambia todos los días durante un periodo determinado. Después de este periodo se repiten en el mismo orden y es una forma de ofrecerle variedad a nuestros comensales. A la carta
y mesa, dute, el menú a la carta es uno que cada artículo individual se enumera por separado, por su propio precio. El término a la carta también se usa para referirse a cocinar a pedido, en lugar de cocinar por adelantado en grandes lotes. Dotu originalmente significa un menú fijo sin opciones. El término también ha llegado a significar que un menú ofrece una selección de comidas completas a precios fijos. Muchos restaurantes usan una combinación de selecciones de la carta y de mesa. Como por ejemplo, ustedes van a un asador y en ese asador pueden incluirle ensaladas, papas, vegetales y una bebida con la opción de que el plato principal sea el asado. Mientras que platos adicionales tales como aperitivos y postres pueden tener un costo adicional. Creación del menú. Antes de comenzar con la estructura de la construcción del menú, debemos establecer el significado de un curso. Como les decía hace un momento, el curso es un alimento o un grupo de alimentos servidos al mismo tiempo o destinados a ser comidos al mismo tiempo. En un restaurante, los platos se sirven normalmente en una secuencia, lo que permite suficiente tiempo para que cada uno se coma antes de que se sirva el siguiente. Como por ejemplo, en una cafetería los clientes pueden seleccionar todos sus platos a la vez, ya sea el aperitivo, la ensalada, el plato principal, verduras y el postre, pero los comen en un orden particular. El menú se clasifica en dos. Tenemos lo que es el menú clásico y el menú moderno. El menú clásico. El origen del menú clásico, de lo clásico de los platillos, se encuentra en las residencias de la aristocracia y en los monasterios de los años 1650. Esto fue posible a causa de que la riqueza existente en estas clases, la cocina clásica de los siglos XVIII y XIX se acostumbraba a juntar varios platillos en una o varias mesas, según fuera el caso. A finales del siglo XIX se formaría lo que nosotros ya llamamos menú clásico, con un total de 13 tiempos, que los pueden ver aquí en la diapositiva. En la actualidad, muy rara vez se sirve lo que es un menú clásico completo. Ahora, este se sirve como fundamento de la creación de un menú moderno, pero un poco más corto. Los 13 tiempos de nuestro menú clásico son entrada fría, sopa, entrada caliente, pescado, plato fuerte, entremeses calientes, entremeses fríos, el sorbete, rostizados con ensalada, verduras, dulces, las botanas o piqueos y los postres. En la entrada fría o entremés tiene una gran variedad de productos alimenticios encurtidos o bien sazonados. Su propósito es estimular el apetito y prepararlo para recibir los siguientes alimentos. Son comidas frías en una presentación apetitosa y de composición ligera. La sopa puede también actuar como un aperitivo para las demás entradas. Algunas veces en lugar de una sopa se puede servir un jugo de frutas, verduras o sopas frías. Entrada caliente. Para servir una entrada caliente siempre tiene que ser después de una sopa y la cantidad de la porción depende del número de tiempos dentro del menú. Pescado. Se puede servir cualquier clase de pescado, mariscos o moluscos, pero que siempre tienen que estar calientes. La carne de pescado es suave y fibrosa y se digiere de manera fácilmente y ayuda a preparar el apetito para que las demás entradas, las cuales generalmente son un poquito pesadas. Plato fuerte. Consiste en carnes preparadas en una sola pieza y trinchadas frente al cliente o bien dentro de la cocina. Estos cortes se asan o se rostizan y se sirven con una salsa, patatas y vegetales, los cuales normalmente le dan al nombre clásico o característico del platillo. Los entremeses calientes son cortadas o porcionadas antes de su preparación. Estas van acompañadas de pequeñas guarniciones. Entremeses fríos. Son platillos fríos de carnes, aves o animales de caza. Pueden ser gelatinas, terrinas, patés, mousse, pescados, mariscos y moluscos. Se usa como entrada fría un plato fuerte o en especial como una parte de un buffet frío. El sorbet.
Se sirve para refrescar el paladar o como digestivo durante un menú de varios tiempos. Cuando se sirve entre los platillos, puede ser también de verduras. En la actualidad, los sorbetes se sirven como un postre. Los rostizados con ensalada consisten de una ave o animal de caza, ya sea pollo, pavo, pato, faisán, etc. Cada platillo se acompaña con su propia salsa, además de una ensalada verde que se sirve en un plato aparte. Las verduras. Durante esta parte de la comida, el balance regresa gradualmente de pesado a ligero. Aquí podemos servir un platillo de vegetales de calidad, tales como espárrago o alcachofas en salsa holandesa o mantequilla. Dulces. En este tiempo se incluyen todos los dulces y pasteles, los cuales deben ser fríos o calientes. Congelados también pueden ser. En la actualidad, este tiempo es considerado como el postre. Las botanas o los piqueos son pequeñas comidas calientes de sabor fuerte. Hoy tienen el uso de snacks para acompañar un aperitivo. El postre. Aquí se cuenta al postre como el queso, la fruta, nueces, las galletas y los chocolates. Todos excepto el queso se sirven después de un platillo dulce. Después de que el platillo dulce ha sido servido. El queso se ofrece antes de un platillo dulce y frecuentemente se sirve acompañado de café. Menú moderno. El plato principal es la pieza central de la comida moderna. Si la comida consiste en un solo plato, se considera el plato principal. Incluso si trata de una ensalada o un plato de sopa. Por lo general, solo hay un plato principal. Aunque los grandes banquetes aún pueden tener más de uno, como un plato de ave seguido de un plato de pescado o un plato de carne, se puede servir uno o más platos antes del plato principal. Por lo general también son de carácter ligero y el cliente a lo que lo come no va a estar tan satisfecho antes del plato principal. El menú moderno se divide en 4 aspectos, que son los primeros platos, plato principal, acompañamiento de vegetales y platos de postre. Como ven, es un poco más reducido, pero igual tiene la esencia del menú clásico. En los primeros platos tenemos lo que es el aperitivo, la sopa, ensalada. En lo que es plato principal puede ser carne, pollo o pescado. En los postres puede ser ensalada de frutas, quesos y dulces. Si se sirve tanto queso como dulces para el postre, pueden venir en cualquier orden. En los menús ingleses tienen queso después de los dulces, mientras que en los menús francés generalmente se colocan al final. El dulce siempre va al final. Ahora vamos a hablar sobre la variedad y el equilibrio para crear nuestro menú. Equilibrar un menú significa proporcionar suficiente variedad y contraste para que la comida mantenga el interés desde el primer plato hasta el último plato. Por esto es necesario desarrollar una sensación de que los alimentos se complementan entre sí o proporcionan contrastes agradables y debe evitar repetir sabores, texturas, tanto como sea posible. Los siguientes factores deben considerarse a la hora de mantener un equilibrio en nuestro menú, que son sabores, texturas, apariencia, los nutrientes y los métodos de cocción. El sabor es la sensación que producen los alimentos u otras sustancias en el gusto. Como ayer mi compañera trataba de lo que son las especias, ella también les enseñó un poco sobre esto. Bueno, dicha impresión a los componentes químicos de los alimentos está determinada en un 80% por el olfato y 20% restante por el paladar y la lengua, como lo vimos en la charla de ayer. Actualmente conocemos 5 sabores: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Por eso es importante que nosotros no repitamos los mismos alimentos o similares gustos, porque esto aplica a cualquier sabor predominante, ya sea el ingrediente principal, de las especias, de la salsa. En las texturas. Cuando hablamos de la textura de los alimentos, nos referimos a aquellas propiedades capaces de ser percibidas por nuestros sentidos y que incluyen sensaciones como la aspereza, la suavidad, granulosidad. Esta textura viene determinada por el contenido de agua y de grasa, así como las propiedades de algunas proteínas, fibras o almidones, entre otros componentes del alimento. La textura influye considerablemente en la experiencia que tiene y siente el consumidor cuando ingiere determinado alimento. La apariencia.
Vivimos en una sociedad donde la apariencia es extremadamente importante, ya saben, en casi todos los dominios. El más mínimo defecto en una fruta, en un vegetal, puede dar la impresión de que esta no es comestible, ¿cierto? El problema es que la mayoría de las veces las frutas o los vegetales que aparentemente dan como esa imagen de que es perfecto, se alimentan o los cultivan con pesticidas y los tratan de manera químicamente para mantener esa vida apreciable y que se vea de manera vistosa. De hecho, la calidad de un producto debe basarse en su sabor, en su aroma y en su producción, y no solo en su apariencia. Un producto orgánico tal vez no siempre sea lo más bonito, pero siempre será la perfecta, ya que no contiene ningún producto químico. Como recomendación es importante servir nuestros alimentos con una variedad de colores y formas. Las verduras coloridas son especialmente valiosas para avivar la apariencia de carnes, de aves, de pescados y de los almidones. Los nutrientes. Es importante saber que un menú balanceado significa consumir alimentos de diferentes grupos y en las proporciones adecuadas. Existen muchas opciones saludables, económicas y deliciosas para construir nuestro menú equilibrado. Al momento de elegir, ¿no? Hay que aprovechar la diversidad de los productos locales que ofrece cada región en la que nosotros residimos, ofrecer frutas. Por favor, silencien el micrófono. Ya. Podemos ofrecer frutas y verduras de cosecha, ya que son una muy buena opción, y también evitar fritar los alimentos al momento de prepararlos. En su lugar, debemos elegir métodos de cocción más saludables, tales como cuáles: guisar, asar, sudar u hornear. Los métodos de cocción juegan un papel importantísimo en la determinación de los sabores, texturas y en la apariencia de los alimentos. Para el típico restaurante de servicio completo, es una buena idea ofrecer una variedad de alimentos asados, estofados, a la parrilla, ya sea salteados o a fuego lento. El uso de una variedad de métodos de cocción también alivia la presión sobre cada departamento en la cocina. Ahora vamos a ver las capacidades de cocina y disponibilidades de los alimentos. Las condiciones físicas imponen limitaciones en su menú, dependiendo de su equipo, su fuerza laboral y los alimentos disponibles para usted. Ciertos artículos serán inconvenientes, difíciles o incluso imposibles de servir. Entonces vamos a ver nuestras limitaciones de equipo. Siempre tiene que conocer las capacidades de su equipo y planificar los menús en consecuencia. Distribuir la carga de trabajo de manera uniforme entre su equipo laboral. Por ejemplo, si usted tiene hornos, asador y una freidora, hay que equilibrar los artículos, ya sea asados, estofados y fritos. El uso de una variedad de métodos de cocción, como ya les decía, agrega una variedad de sabor y textura a nuestro menú. Por eso también tenemos que saber las limitaciones del personal. Tienen que distribuir la carga de trabajo de manera uniforme entre los trabajadores, ofrecer artículos que los cocineros puedan preparar y no colocar elementos en el menú que estén por encima del nivel de la habilidad de su personal. Tienen que conocer las habilidades que tiene el equipo que trabaja para ustedes. También es importante tener la disponibilidad de los alimentos. Siempre tienen que usar alimentos de temporada, ya que los alimentos fuera de temporada son caros y a menudo de baja calidad y su suministro es muy poco confiable. No nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, cuando los cangrejos están en veda, ustedes no pueden ofrecer en su menú eh, platos preparados con cangrejo si el cangrejo está en veda en ese tiempo, porque les saldrá muy caro y va a ser muy difícil de conseguir. Ahora pasamos a lo que es el control de costos. Los costos de los alimentos son una parte importante de los gastos de cualquier operación de servicios de alimentos, ténganlo en cuenta. No pueden permitirse tirar la comida más de lo que pueden tirar su dinero. La utilización total de nuestros alimentos debe planificarse con nuestro menú. Si esto se hace o no, puede hacer o deshacer una operación. El control de los costos requiere no solo de la planificación, sino también de una aritmética cuidadosa. La terminología y precisión del menú. Los elementos a incluir en el menú
vamos a ver sobre la selección de los elementos que nosotros deseamos incluir en nuestro menú. Al enfrentar el problema de cómo llamarlos, hace décadas, cuando la cocina clásica de Escoffier era la oferta normal de los mejores restaurantes, existía una terminología estándar. Hoy, sin embargo, hay muy poca estandarización. Los chefs a veces se sienten obligados de dar tanta información sobre sus menús como les sea posible para poder describir de manera adecuada sus platos a los clientes, ¿no? Por eso, como resultado, a menudo ustedes pueden notar que hay descripciones de menú que enumeran casi todos los ingredientes del plato, incluso hasta de dónde provienen, o sea, si la zanahoria vino de Stanford, así, o cosas así. Lo importante es proporcionar suficiente información para que el cliente entienda el carácter básico del plato y no tenga sorpresas desagradables, como por ejemplo, llamar a algo ensalada de pavo si está hecho con pollo. No viene a ser tan honesto de nuestra parte, es cierto. Sin embargo, algunos tipos de impresiones del menú no son realmente un engaño intencional, sino que es un simple malentendido. Es por eso que a continuación veremos los principales problemas que tendremos al no etiquetar de manera correcta los ingredientes. Ya, en particular podemos observar estos tipos de problemas de etiquetado, como son punto de origen. Pueden usar nombres generalmente aceptados o nombres que indican algún tipo de lugar de origen, como por ejemplo queso suizo o pan francés. El grado o calidad. Idealmente, los proveedores de mercadería y las compañías subsidiarias a quienes nosotros compramos nuestros ingredientes deben proporcionar al cliente especificaciones exactas acerca de los productos que nosotros estamos adquiriendo. Método de cocción. Un elemento del menú descrito como a la parrilla o asado debe cocinarse mediante el método indicado. Hacer pasar un artículo frito como asado porque suena mejor en nuestro menú tergiversa el artículo y corre el riesgo de decepcionar a nuestros clientes. Por eso tenemos que ser lo más honesto posible y no porque solo se vea atractivo lo vamos a poner de esa manera. Fresco. Si se llama algo fresco, debe ser fresco. No puede ser congelado, no puede ser enlatado, tampoco puede ser seco. No existe tal cosa como fresco congelado, tenganlo en cuenta. Importado. Un artículo etiquetado como importado debe provenir fuera del país. Mejor y más específico, usar el término importado para indicar el país de origen de donde viene nuestro alimento. Hecho en casa. La palabra hecho en casa significa que el artículo fue hecho en el local. Agregar algunas zanahorias frescas a una sopa de verduras enlatadas no lo hace casero. Orgánico. Para que un alimento se etiquete como orgánico, debe criarse sin el uso de las hormonas, sin antibióticos, sin pesticidas, sin componentes irradiados, organismos genéticamente modificados o aguas residuales procesadas. Como dato curioso les puedo decir que en Estados Unidos sí hay una ley que pena eso. Si uno pone que es orgánico, tiene que ser orgánico y tienen que demostrar que lo es, porque si no pueden ir a la cárcel por eso. Tamaño o porción. Si indica un tamaño en la porción de nuestro menú, asegúrese de servir el tamaño, dentro de las tolerancias permitidas, claro está, para ustedes. Como por ejemplo, si ustedes en el menú ponen que el filete es de 10 onzas, debe pesar al menos 10 onzas cuando ustedes los van a cocinar. No puede pesar menos de eso. Apariencia. Los restaurantes de estilo familiar que usan menús ilustrados deben servir comida que se parece a las ilustraciones. Siempre caemos en esto.
Listo, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Ya se escucha? Sí, sí, Angélica, te Ah, ya escuchamos. que. Listo. Ya, bueno, les decía que tenían que utilizar un diccionario para elaborar su menú, ¿no? Porque muchas veces siempre vemos estos menús ya impresos con muchos horrores y errores ortográficos. Entonces, esto puede llegar a generar que el cliente piense que si no te preocupaste porque tus errores ortográficos, no te vas a preocupar de una manera correcta a la hora de elaborar tu comida. Entonces, esto puede hacer que ya las personas no regresen. Aunque se vea demasiado pequeño ese error, es muy grande. Ahora vamos a pasar a lo que es la receta escrita. Una receta es un conjunto de instrucciones para producir un determinado plato. Para duplicar una preparación deseada, es necesario tener un registro preciso de nuestros ingredientes, sus cantidades y la forma en que se combinan y en las cuales se cocinan. Este es el propósito de nuestra receta, ¿cierto? A pesar de la importancia, las recetas escritas tienen muchas limitaciones también. No importa cuán detallada sea nuestra receta, se supone que ya tiene que tener cierto conocimiento la persona que la va a preparar, ya que tiene que comprender la terminología que utiliza y cómo medir los ingredientes. Es por eso que ahora veremos los usos y las limitaciones de las recetas. Déjenme un ratito y les cambio la diapositiva. Ya. Muchas personas creen que aprender a cocinar significa simplemente aprender las recetas y creo que a todos en nuestro campo laboral piensan que es así. Los cocineros expertos, en cambio, pueden preparar alimentos sin recetas escritas. Bueno, podemos decir que sí es necesario, porque lo es, pero también tienen que tener una buena comprensión de los principios y técnicas básicas. Sin embargo, nuestro objetivo principal es aprender los principios básicos de la cocina. No es poder cocinar sin recetas, sino comprender las recetas que nosotros estamos utilizando. Algunas recetas proporcionan muy poca información y hay recetas que incluso tienen demasiada información. Pero no importa cuán detallado sea una receta, no puede decirte todo y tampoco te puede decir cómo hacerla. Y siempre se requiere que nosotros tengamos un criterio por parte de nosotros a la hora de elaborar nuestras recetas. Y hay varias razones para esto. Los productos alimenticios a veces no suelen ser uniformes, ¿no? Los ingredientes alimentarios son productos naturales, por lo que no son uniformes. Por ejemplo, un tomate puede ser más maduro que otro, incluso en los alimentos y nuestros ingredientes varían de acuerdo a los países y el lugar donde residimos. Una zanahoria puede ser más tierna o más dulce que otra, y dichas variaciones pueden afectar a la forma en cómo manejan los ingredientes, cuánto tiempo se cocinan, qué proporciones se necesitan y cuánto condimento se requiere para poder elaborar ese plato. Como segundo punto tenemos que las cocinas no tienen el mismo equipo. Diferentes sartenes, ollas, marmitas, distribuyen el calor a diferentes velocidades, ¿cierto? Como por ejemplo, digamos que tenemos que sacar una tanda de pollos, pero el peso también es diferente y por ende tenemos que utilizar elementos que sean equipos que sean diferentes para poder realizar este proceso. También tenemos como tercer punto que es imposible dar instrucciones exactas para muchos procesos. Por eso siempre les van a atacar las dudas. Cuando ustedes leen alguna receta, ¿no? Que te dice, que tienes que cocinarla a fuego lento, ¿cierto? O a fuego medio. Entonces, siempre te preguntas, ¿cómo configuro el quemador si las instrucciones me dicen que tengo que cocinarlo de esa manera? O cuando te dicen, tiene que hacer una salsa espesa, pero ¿qué tan espesa es esa salsa? ¿Ya? ¿Cierto, no? La capacitación y la experiencia de nosotros, como gastrónomos, nos va a ayudar a aprender a emitir juicios precisos sobre tales preguntas. La diferencia entre un cocinero experimentado y un cocinero principiante es la capacidad de emitir juicios sobre estas variables. Ahora pasaremos a las que son las recetas estandarizadas.
Una receta estandarizada es un conjunto de instrucciones que describen la forma en cual un establecimiento en particular prepara un plato. En otras palabras, una receta personalizada se desarrolla por una operación para el uso de propios cocineros, utilizando su propio equipo y para que sirva a sus propios clientes. La función de las recetas estandarizadas se utiliza para controlar la producción y se la hace de dos maneras, para controlar la calidad y para controlar la cantidad. Las recetas estandarizadas son detalladas y son específicas y esto garantiza que el producto sea el mismo cada vez que se hace y se sirve, sin importar quién lo vaya a cocinar. Al controlar nosotros la calidad, primero, indicar cantidades precisas para que cada ingrediente deben, cómo deben medir los ingredientes. En segundo lugar, indicar rendimientos, tamaños de porción exacta y cómo se debe medir y servir las porciones. Al controlar la calidad y la cantidad en nuestras recetas, va a ser una clave importante para controlar nuestros gastos también. Las limitaciones de nuestras recetas estándar tienen los mismos problemas que cualquier otra receta. Los problemas que discutimos anteriormente con respecto a las variaciones en los alimentos y el equipo y la vaguedad de las instrucciones puede reducir si nosotros estamos escribiendo nuestra receta con cuidado y también los podemos eliminar, claro, si tomamos las medidas necesarias. Incluso si una operación utiliza buenas recetas estandarizadas, un nuevo empleado que prepara el plato por primera vez generalmente requiere de la supervisión de alguien que ya tenga mayor tiempo trabajando en ese lugar para asegurarse de que interprete las instrucciones de manera correcta que el resto del personal. Estas limitaciones no invalidan las recetas estandarizadas, claro que no. En todo caso, hace que las instrucciones exactas sean aún más importantes, pero significan que la experiencia y el conocimiento siguen siendo muy importantes. La estructura de una receta estandarizada, los formatos difieren de una operación a otra, pero casi todos tienen que incluir la mayor cantidad de información posible. Por eso tenemos que enumerar varios aspectos que son nombre de la receta, el rendimiento, que incluye el rendimiento total, y el número de porciones y el tamaño de las porciones. Yo les voy a mostrar dos recetas, en una que está estipulada todo lo que les voy a hablar de la estructura, y otra que está más simplificada. Igual la diapositiva va a ser enviada para que ustedes puedan verla mejor y la aprecien de manera correcta. Aquí creo que no se ve mucho y las letras están muy pequeñas, pero es más o menos un ejemplo. Entonces tenemos lo que es el nombre de la receta, el rendimiento para cuántas personas, la porción también, los ingredientes como pueden ver aquí y las cantidades exactas enumeradas en un orden de uso. El rendimiento de corte, aquí podemos ver la preparación y la cocción, también se notan los equipos que van a utilizar, incluidos equipos de medición, tamaños de sartenes, equipos de porciones, todo eso. Las instrucciones que vamos a tener para poder preparar el plato, que tienen que ser los más simplificadas posible, pero tampoco por el hecho de que sea simplificado es que vamos a omitir detalles, pero tiene que ser lo más coherente posible también. La preparación y las temperaturas. Ahora podemos ver otro ejemplo, que aquí está con los costos y todo. Instrucciones para dividir, enchapar y adornar. Instrucciones para desglosar la estación y limpiar y almacenar las sobras, porque aquí en este de aquí podemos ver cuánto cuesta cada una de los ingredientes, nuestro precio, nuestro costo. Y esto de aquí también lo vamos a aprender más adelante en cuanto a los costos de las recetas. Y podemos ver aquí nuestro costo unitario, margen, todo eso tiene que estar estipulado en las recetas, aparte de la receta estándar. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que son las recetas instructivas. Estas recetas instructivas son los que vienen en los libros de cocina, pero estas no son recetas estandarizadas. El propósito de las recetas estandarizadas es dirigir y controlar la producción de un alimento en particular, y las instrucciones deben ser completas y exactas como sea posible.
En cambio, el propósito de la receta instructiva en los libros es enseñar técnicas básicas de cocina y brindar una oportunidad de practicar con ingredientes específicos y procedimientos generales que se han aprendido. En particular, veremos las siguientes diferencias. Las instrucciones para la preparación, que es la cual brinda y tiene como objetivo principal alentarlo y pensar y aprender en una técnica. Por favor, silencien los micrófonos. ¿No lo ven? ¿Se ve o no se ve la diapositiva? ¿Ahí lo alcanzan a ver? Díganme si se detiene la diapositiva, ¿no? Sí. Ah, ya, ok, listo. Entonces, como les decía, las instrucciones para la preparación. La información que nosotros brindamos como objetivo principal es alentar y pensar y aprender una práctica y aprender una técnica, no solo para obtener un producto. Debe consultar también al instructor cuando tenga una pregunta sobre este procedimiento en cuanto a las recetas instructivas, ¿no? Las variaciones y los ingredientes opcionales que van a utilizar. Estos en realidad en las recetas también pueden como cambiarlas, pero esto no pasa en lo que son las recetas estandarizadas. En las instructivas uno puede como sustituir cierto ingrediente por otro y no va a verse afectado. Ya, pero igual los instructores también pueden tener sus propias variaciones o pueden hacer cambios de estas recetas, ¿no? Pero en ciertos puntos. Es por eso que es necesario cocinar con juicio. Cuando se hace una receta por primera vez, debe aplicar sus conocimientos y pensar que la receta en relación, tiene que pensar en la receta con relación a sus habilidades, las cuales ustedes poseen. El primer paso para preparar una receta es leerla cuidadosamente, luego tienen que leerla nuevamente y asegurarse de comprender cada ingrediente y cada instrucción en el procedimiento. Una falla muy común es preparar una receta de acuerdo con lo que cree que se dice en lugar de lo que realmente dice nuestra receta. Es probable que cometa este error en el procedimiento de la receta y es diferente de la forma en que generalmente uno prepara los platos, ¿no? Por eso, al conocer la clase de la receta que está por preparar, podrá evaluar la cocción observando los cambios en el producto. También podrá juzgar cuando un producto ha alcanzado la temperatura adecuada, la textura o la consistencia adecuada o el sabor deseado. Cuando aprenda a cocinar con criterio, podrá preparar alimentos con la mayoría de las recetas, incluso las que estén mal escritas y tengan errores ortográficos. Podrá ver que usted puede hacer una nueva receta antes de probarla y hacer ajustes en ella. Sabrá cómo sustituir ingredientes o utilizar diferentes equipos a la hora de hacer una receta. Y por eso es necesario la medición de nuestros ingredientes, lo que nos lleva a nuestro siguiente tema, las medidas. Espérense un ratito que voy a tomar un poquito de agua. Listo. La medición cuidadosa es una de las partes más importantes de nuestra producción de alimentos. Es importante para una calidad constante cada vez que nosotros preparamos y servimos una receta. Es importante tener en cuenta los controles de costos y por eso hay dos tipos importantes de medición en nuestra cocina: la medición de ingredientes y medición de porciones o control de porciones. Y es por eso que vamos a hablar de la medición de ingredientes, las cuales se dividen en peso, volumen y recuento. El peso. El peso mide qué tan pesado es un artículo. El pesaje es el método más preciso para medir los ingredientes y es el método utilizado para la mayoría de los ingredientes sólidos. Las balanzas son precisas y son necesarias para pesar. Las escalas de porciones pequeñas a menudo se utilizan en la cocina debido a su conveniencia y las balanzas ya sabemos que se las utilizan en lo que es la panadería. Para poder pesar los ingredientes debemos observar la diferencia entre nuestro peso AP y nuestro peso EP.
Nuestro peso AP es según lo comprado y nuestro peso EP es nuestra porción comestible. El peso AP es el peso del artículo comprado antes de realizar cualquier corte, tal como lo compran ustedes en la tienda, en el Supermaxi o donde sea. También es conocido como APQ, que significa cantidad comprada. El peso EP es el peso después de que ustedes cortan todas las partes no comestibles y no conservables, también conocido como cantidad de porción comestible EPQ. Las recetas a veces especifican qué peso se requiere. Cuando no lo hacen, debes juzgar por las instrucciones y por eso es necesario tener criterio. Como por ejemplo, si una receta requiere 2 libras de papa y la primera instrucción me dice que es fregar, pelar las papas. Entonces ustedes van a saber que se refiere al peso AP, que es el peso con el que yo lo compré. Caso contrario, si la receta me dice que necesita 2 libras de papas peladas y cortadas en cubitos, entonces ya ustedes saben que están diciendo que es el peso EP y no va a necesitar solo 2 libras, sino que va a necesitar más de 2 libras. El volumen. El volumen mide la cantidad de espacio que ocupa un artículo. Las medidas de volumen se utilizan para los líquidos y al medir nosotros un líquido por volumen suele ser más rápido que pesarlo y la precisión es buena. Los ingredientes secos, como la harina y el azúcar, generalmente se pesan en la panadería. Sin embargo, a veces se miden por volumen en la cocina, cuando la velocidad es mucho más importante que la precisión. Recuento. La medición de los ingredientes por recuento se realiza en algunas circunstancias, tales como cuando las cantidades están en tamaños bastante estándar, como por ejemplo 6 huevos grandes para una mezcla de panqueques, o cuando se sirven porciones determinadas por el número de las unidades, como por ejemplo 6 camarones fritos por porción. Es importantísimo el control de las porciones y es por eso que este es nuestro tema siguiente. Tenemos que controlar el control en la porción y en el emplatado y el servicio. El control de la porción en la medición de porciones garantiza que se sirva la cantidad correcta de un artículo. Para poder llevar a cabo el control de nuestras porciones, los cocineros y el personal de servicio deben conocer los tamaños adecuados de las porciones. Y esto generalmente se indica en las recetas estándar y en el menú de trabajo utilizado en la área de la cocina y el servicio. En la preparación, el control en la preparación comienza con la medición de nuestros ingredientes. Si esto no se hace de manera correcta, el rendimiento de la receta se va a perder. Cuando las porciones se determinan por conteo, como por ejemplo 2 rodajas de tomate por cada hamburguesa, o como cuando las unidades deben medirse o cortarse según las instrucciones, como por ejemplo, por cada empanada tiene que llevar 4 onzas de carne. En el emplatado y el servicio, la distribución del servicio puede ser realizada por el cocinero, como un restaurante de pedidos cortos o por el personal de servicio. Listo, es que está fallando ¿Ya me escucha? Ya. Ya, listo. Ya, les decía que cuando uno está en las cocinas, para medir lo que son los volúmenes y de manera rápida, dejamos de lado las técnicas de medición y ¿qué utilizamos para poder medir? Los cucharones, las cucharas,
ya que vienen en un volumen estándar y uno sabe que, por ejemplo, por cada pedido puede salir un cucharón. Ya tú sabes que tienes que utilizar, digamos que por cada plato de sopa van 2 cucharones, entonces ya uno mide así y va de esa manera. Y eso puede ser, lo utilizan muy a menudo para que sea de mayor comodidad y de rapidez. Incluso la división, como por ejemplo cuando uno corta una lasaña de 4 por 6 para hacer 24 porciones iguales. En el relleno estándar, los platos, tazas o vasos de tamaño estándar se rellenan a un nivel dado, según lo que juzgue y según lo que se juzga y se ve a simple vista, como por ejemplo un vaso de jugo de naranja. Y esto es en realidad una forma de medir y es una medida de volumen cuando uno está en las cocinas así, en los trabajos. Listo, cuando termine la charla se enviará la diapositiva y se enviará el folleto para que puedan ver el material. Ahora vamos a hablar sobre la conversión de las recetas. A menos que nosotros estemos trabajando en una operación que solo usa nuestras propias recetas estandarizadas, con frecuencia a nosotros se nos va a pedir que aumentemos o disminuyamos las recetas a diferentes cantidades. Cada receta está diseñada para hacer una cantidad específica de algún producto acabado, ¿cierto? Y esta cantidad la vamos a llamar rendimiento. La conversión de recetas es una técnica muy importante y es una habilidad que probablemente nosotros vamos a utilizar muchas veces al transcurso de nuestra carrera. Los rendimientos de las recetas se expresan de varias maneras, como una cantidad total, como un número total de porciones o como un número total de porciones por un tamaño específico. La mayoría de las conversiones de las recetas requieren cambiar la cantidad total o el número total de las porciones. Y es algo similar en lo que pasa en las matemáticas. Mientras el tamaño de la porción permanezca igual, puede usar la cantidad total o la cantidad total de las porciones como el rendimiento cuando haga sus cálculos. Es por eso que ahorita vamos a ver lo que son los factores de conversión. Casi todos intuitivamente. Apaguen el micrófono, por favor. Ya. Todos instintivamente podemos duplicar una receta, ¿cierto? O cortarla por la mitad. Sin embargo, parece más complicado convertir una receta que está de 10 a 18 porciones, o como por ejemplo si la receta la tenemos para 50 y la queremos bajar a 35. En realidad, el principio es exactamente el mismo. Encontramos un factor, un número llamado factor de conversión y luego lo multiplicamos por cada cantidad por este número. Y el factor de conversión se puede definir como el número utilizado para aumentar o disminuir cada ingrediente al convertir una receta a un rendimiento diferente. El primer paso para convertir nuestra receta estándar es calcular el factor de conversión. Vamos a ver un poco lo que son los cambios de unidades. Antes de convertir nuestros rendimientos de las recetas, debemos abordar un problema que es nuestro sistema de medición. Nuestro sistema de medición se basa en el de Estados Unidos y tiene muchas unidades que simplemente deben memorizarse, tales como 16 onzas en una libra, 4 cuartos en un galón y así sucesivamente, ¿cierto? Cuando nosotros estamos convirtiendo nuestras recetas, a menudo tenemos que cambiar entre unidades grandes y pequeñas para obtener una medida, con las cuales nosotros podemos trabajar. En la mayoría de los casos, la forma más fácil de hacer los cálculos es cambiar las unidades más grandes a unidades más pequeñas. Como por ejemplo, para cambiar nuestras libras a onzas, debemos multiplicarlo por 16. Si queremos cambiar de tazas a onzas líquidas, multiplicamos por 8. Asimismo, las pintas a onzas líquidas por 16. Cuartos a onzas líquidas, multiplicamos por 32. Una vez que ya hemos terminado de convertir la receta, generalmente debemos convertir las onzas a onzas líquidas a unidades más grandes para obtener unidades con las cuales sea mucho más fácil trabajar para nosotros. Y para hacer esto, tenemos que dividir los mismos números que utilizamos para multiplicar en el cálculo anterior. Tenemos que utilizar la división cuando queremos hacer el caso contrario, ya sea de onzas a libras, o onzas a tazas, o onzas a cuartos. Vamos a ver un ejemplo para que puedan entender lo que les quiero decir. Por ejemplo, para convertir las onzas a libras, tenemos que dividirlo por 16.
Si bien en lo que les estaba hablando hace un ratito, para convertir de libras a onzas hay que multiplicarlo. En este caso, para hacer lo contrario, hay que dividirlo por 16. Si ustedes los van a dividir a mano, a menudo vamos a obtener un resto que viene a ser el 12, ¿no? Este resto se lo multiplica por la unidad más pequeña. Por ejemplo, vamos a cambiar 60 onzas a libras. Entonces, dividimos 60 dividido para 16, nos da como resultado 3, con un sobrante de 12. Podemos decir que la conversión como tal nos dio 60 onzas y el resultado es 3 libras con 12 onzas. Si usted está utilizando una calculadora, a menudo obtiene un decimal, ¿cierto? Para cambiar los números a la derecha del punto decimal a onzas, debe multiplicar nuevamente esta porción decimal por 16. De cualquier manera, terminará obteniendo la misma respuesta. Si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a salir 3.75. Entonces, este 75 se le va a poner el 0 antes para hacerlo decimal, 0.75, y lo vamos a multiplicar por 16 para convertirlo en onzas. Entonces, eso nos da como resultado 12, y el resultado de nuestro ejercicio es 3 libras con 12 onzas. Ahora vamos a pasar, ahorita sí ya nos vamos a meter a lo que ya son los cálculos, así que por favor, mucha atención. Y si tienen alguna pregunta al final de la charla, la pueden dejar en el grupo de WhatsApp y yo se las responderé gustosa. Ahora, veamos lo que es nuestro procedimiento para calcular factores de conversión. Solo hay un paso en este procedimiento: dividir el rendimiento deseado por el rendimiento anterior indicado en la receta, y esta fórmula puede escribirse como un cálculo matemático o como una fracción. Si lo escribimos como un cálculo matemático, se va a expresar de esta manera horizontal: nuevo rendimiento dividido para el rendimiento anterior nos va a dar como resultado un factor de conversión. Si nosotros lo queremos expresar como una fracción, vamos a tener que nuestro nuevo rendimiento por el rendimiento anterior nos va a dar como resultado nuestro factor de conversión. Ahora, para comprender mejor, vamos a ver dos tipos de ejemplos. A continuación, les muestro. En el primer ejemplo tenemos que una receta con un rendimiento de 8 porciones, deseamos obtener 18 porciones. Entonces, ¿qué hacemos? Los 18, que es nuestro nuevo rendimiento, dividido para el rendimiento anterior. Nuestro nuevo rendimiento es 18 y nuestro rendimiento anterior es 8, ¿no? Entonces nos va a dar como resultado 2.25. Entonces, lo que ustedes van a hacer es multiplicar cada ingrediente de nuestra receta por 2.25 y van a poder preparar las 18 porciones. Ahora, veamos otro caso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 20 litros de sopa y queremos hacer 5 litros, o sea, aquí ya tenemos una receta mucho más alta y le queremos disminuir, ¿cierto? Entonces vamos a poner el rendimiento nuevo que nosotros necesitamos, que sería 5, y lo dividimos para el rendimiento anterior, que sería 20, y nos sale 0.25. Si nosotros multiplicamos cada ingrediente de la receta por 0.25, nosotros vamos a poder preparar nuestra sopa en los 5 litros que necesitamos. También pueden observar que el factor de conversión es un número menos que 1, ¿cierto? Pero de todas formas le va a salir, no se preocupe. Ahora veremos cómo afecta el cálculo cuando cambiamos nosotros la porción. Para poder determinar el rendimiento total en la receta anterior, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El número de porciones de la receta anterior por el tamaño de la porción nos da como resultado el rendimiento anterior. Para determinar el rendimiento total deseado, que vendría a ser nuestro nuevo rendimiento, vamos a multiplicar. Asimismo, también lo podemos poner de dos maneras, como un cálculo matemático y como una fracción. Si es como cálculo matemático, sería nuevo rendimiento dividido para el rendimiento anterior, igual nos da nuestro factor de conversión. Si es en fracción, nuestro nuevo rendimiento y anterior rendimiento por nuestro factor de conversión. Vamos a ver ahora un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una receta con un rendimiento de 20 porciones con 4 onzas cada una y deseamos hacer 30 porciones de 5 onzas cada una, lo que primero vamos a hacer es calcular el rendimiento total de la receta original.
Ya, entonces cogemos las 20 porciones por 4 onzas, nos da 80 onzas. Tenemos ahí nuestro resultado y ahora vamos al rendimiento total deseado, que son las 30 porciones por 5, nos da 150. Entonces ahora vamos a aplicar nuestra fórmula y vamos a tener que 150, que es nuestro nuevo rendimiento, por el rendimiento anterior, nos da 1.85. Y usamos este factor de conversión de la misma manera que se explicó anteriormente, usando el procedimiento para convertir nuestro rendimiento total. Luego de esto, vamos a ver cuáles son los problemas más frecuentes a la hora de convertir nuestras recetas. Y les cambio la diapositiva. Ya. En su mayor parte, los procedimientos de conversión funcionan bien, pero cuando nosotros realizamos conversiones muy grandes, como por ejemplo de 500 a 6 o de 200 a 100, podemos encontrar muchos problemas. Es posible que nosotros tengamos que hacer muchos cambios importantes en nuestro equipo, ajustar técnicas y a veces incluso hasta nuestros ingredientes. Los agentes espesantes también pueden necesitar aumentar o disminuir, así tales como las especias y los condimentos. También tendrán que reducirse, ¿cierto? A veces las cantidades son demasiado grandes o demasiado pequeñas para mezclarlas adecuadamente. Un ejemplo de la importancia de cocinar con juicio es que los chefs... Por favor, silencien el micrófono. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, les decía que los chefs experimentados desarrollan una sensación a estos problemas a lo largo de los años. Cuando realizamos dichos ajustes en recetas convertidas, hay que asegurarse de anotarlas. Por eso es indispensable anotar cada vez que tú vas a realizar una receta las pautas o cosas o pasos para seguir para otra persona que lo pueda realizar de la manera correcta y pueda hacer lo mismo que tú hiciste en él. Aunque no hay reglas específicas que puedan aprender para hacer estos ajustes, es posible enumerar los tipos más comunes de problemas encontrados para que puedan estar alerta cuando hagan estas conversiones de recetas. En lo general, la mayoría, las trampas que se dividen, las utilizamos en las siguientes categorías, que son medición, que suele ser un problema cuando expande recetas pequeñas, como cuando deseas tomar una receta de consumo para 4 personas y adaptarla a una operación de alto volumen. Por supuesto, las personas tenemos una inexactitud de convertir en grandes números, ¿no? Cuando se multiplica una receta. Por lo tanto, es importante ser cauteloso y realizar una prueba cuidadosa al convertir una receta y utilizar medidas de volumen para ingredientes sólidos. En la superficie y volumen. Las diferencias en el área de la superficie y el volumen también pueden causar otro problema. Las operaciones de servicio de alimentos deben ser más cuidadosas que los cocineros caseros con respecto al deterioro de nuestros alimentos y la zona de peligro de los alimentos, porque los grandes volúmenes de los alimentos se enfrían y se calientan mucho más lentamente que los volúmenes pequeños. También tenemos que tener en cuenta nuestro equipo, ya que cuando nosotros cambiamos el tamaño de nuestra receta, a menudo también tenemos que hacer un cambio en nuestro equipo. Y este cambio a menudo significa que la receta no va a funcionar de la misma manera. Los cocineros deben poder utilizar su criterio para anticipar estos problemas y modificar sus procedimientos para poder evitarlos. Asimismo, el tiempo. Algunas personas cometen el error de pensar que si tú duplicas una receta, también vas a duplicar el tiempo de la cocción, y esto no es así. Si todas las demás cosas siguen iguales, los tiempos de cocción son los mismos cuando tú conviertes una receta, ténganlo en cuenta. Hay casos en que debes aumentar el tiempo de la cocción y es posible que la mejor manera de evitar este problema es confiar no en los tiempos impresos de la cocción y mezcla, sino también en tu criterio y habilidades para informar cuando un producto se cocina o se mezcla adecuadamente. Ahora vamos a pasar al cálculo de costos de alimentos, que es nuestro siguiente tema. Las operaciones de servicios de alimentos son negocios. Esto significa que alguien en la operación debe preocuparse por los presupuestos, la contabilidad de los costos, las facturas y las ganancias. Por lo general, este es el trabajo de un gerente.
mientras que el cocinero se encarga de la producción de los alimentos. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que los cocineros tienen una gran responsabilidad en el control de los costos de alimentos. Siempre deben ser conscientes de la medición precisa, el control de las porciones y el procedimiento, la cocción y el manejo cuidadoso de nuestros alimentos para evitar las pérdidas excesivas de recorte, la contratación y el desperdicio. El gerente, por otro lado, se ocupa de determinar los presupuestos, calcular ganancias y gastos, ¿cierto? Pero nosotros como cocineros tenemos que tener esa base, analizar el rendimiento, calcular los costos y tener los porcentajes de alimentos. O sea que nosotros tenemos que hacer un trabajo en conjunto con los gerentes. El porcentaje de costo de alimentos. En una operación individual generalmente está determinado por el presupuesto, ¿cierto? El chef siempre va a estar interesado en esta cifra, porque si uno decimos que los precios del menú y los costos de cada artículo están en línea, el porcentaje de costo de alimentos de un elemento del menú es igual al costo de alimentos crudos o el costo de la porción dividido por el precio del menú. Por eso siempre vamos a tener, para poder sacar nuestro porcentaje, el costo de la comida sobre el precio de la comida nos va a dar nuestro porcentaje. Y ahora vamos a ver dos ejemplos de cómo utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros conocemos el precio de nuestro menú y el porcentaje, aquí el ejemplo. El precio del menú es de 6.75 y el costo de la comida, el porcentaje es del 35%, que viene a ser en número decimal 0.35. Para sacar nuestro costo de la comida, vamos a multiplicar el precio del menú por el porcentaje. Entonces, si nuestro menú cuesta 6.75 y el porcentaje de nuestro porcentaje del costo de la comida es 35, que vendría a ser 0.35, lo multiplicamos y da como resultado $2.36. Entonces, nuestro costo de la comida va a costar $2.36. Ahora, si nosotros conocemos nuestro costo de alimentos, el costo de los alimentos, en este ejemplo, tenemos que es de $1.60 y el porcentaje del costo de alimentos es de 40%. Entonces, para saber el precio de nuestro menú, vamos a utilizar el costo de nuestros alimentos dividido para el porcentaje de costos de alimentos, que vendría a ser $1.60 dividido para el 40%, que al cambiarlo a decimal sería 0.40. Nos da como resultado $4. Entonces nuestro precio del menú va a ser $4. Ahora vamos a ver lo que es la pérdida de corte, nuestro cálculo de rendimiento y cantidades necesarias. Las descripciones de las verduras y las frutas incluyen un número llamado porcentaje de rendimiento. Los siguientes son abreviaturas de uso frecuente que debemos comprender. El AP, que ya lo dijimos en unas diapositivas pasadas, que era el peso AP y el peso EP, ¿cierto? El AP significa lo comprado, como ya les dije, y significa la cantidad no recortada en la misma forma en la que se compra. Esta es la cantidad que nosotros pagamos. El EP significa la porción comestible, que significa la cantidad cruda, sin cocer, sin realizar ningún corte. Disculpen, después de realizar nuestro corte. Esta es la cantidad que nosotros realmente cocinamos. En el caso de las frutas y de las verduras, la mejor manera de determinar las cantidades AP para usar en las recetas de costos es tomar nota de ellas cuando estás preparando el artículo. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo deberíamos aplicarlo. Por ejemplo, para sacar nuestro cálculo de rendimiento, tenemos que si tenemos 10 libras de coles de Bruselas en peso AP, el rendimiento después del corte es del 80%, entonces, ¿cuál será nuestro peso EP? Ya, el 80% lo vamos a convertir a sí mismo también en decimal y nuestro resultado, nuestra fórmula para sacar nuestro peso EP será peso AP por porcentaje de rendimiento nos da como peso EP. En este caso, nuestro peso AP sería las 10 libras de coles de Bruselas y nuestro porcentaje, que sería 0.80, nos da como total 8 libras. Entonces, nuestro peso EP que necesitamos son 8 libras. Al contrario, si nosotros queremos calcular
nuestra cantidad necesaria. Digamos que en el ejemplo dice, necesitamos 10 libras de coles de Bruselas EP. ¿Qué cantidad de vegetales sin cortar necesitamos para realizar nuestra receta? Asimismo, lo transformamos en decimal y la fórmula es el peso EP dividido por el porcentaje de rendimiento, nos va a dar como tal el peso AP. ¿Qué tenemos? 10 libras sobre 0.80 nos da como resultado 12 libras y media. Ahí podemos ver. En el caso de ingredientes como carnes, pescados, calcular el costo puede ser un poco más complicado. Si nosotros compramos filetes precortados, podemos controlar lo que es la porción o los filetes de pescado, ¿cierto? Y los usamos tal como los recibimos. O sea, si nosotros ya lo pedimos a nuestro proveedor o que venga a dejar nuestro inventario, ya, ellos ya te lo traen fileteados, entonces ya nosotros no necesitamos sacar esto porque ya vienen fileteados. Pero en caso contrario, si tú vas y compras los pescados enteros, entonces sí tenemos que hacer esto porque es necesario para ver cuál es nuestro peso AP. Disculpen, nuestro peso AP. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es el costo de la porción. Espérense. Ya, vamos a ver nuestro procedimiento para calcular el costo de nuestra porción, ¿cierto? El costo de la porción o costo de los alimentos crudos es el costo total de todos los ingredientes en una receta dividido por el número de porciones servidas. Para poder sacar nuestro costo de porción, vamos a tener como fórmula nuestro costo de los ingredientes por el número de las porciones. Primero hay que tener en cuenta los siguientes puntos y tenemos que tenerlos en cuenta mucho a la hora de calcular nuestros costos. Por ejemplo, los costos deben basarse en cantidades AP, tal como se compran, aunque las recetas a menudo siempre nos dan las cantidades EP, que es la porción comestible. Tenemos que incluir todo. Eso significa que la rodaja de limón y el perejil que adornan el filete de pescado también tiene que ser medido, ¿cierto? Algunas operaciones cuando se trata de los condimentos y las especias, como ejemplo, siempre los utilizan, hacen como una fórmula, pero ya lo ponen anualmente y lo dividen entre el costo total de los alimentos para obtener un porcentaje. Y este porcentaje se agrega a cada elemento. O sea, lo hacen de manera global. Siempre tiene que registrar el número de las porciones servidas y no solo el número que la receta está destinada a servir. Si el asado se encogió un poco más de lo que esperaba durante la cocción, usted tiene que dejar, o cuando dejas caer un pedazo de pastel en el piso, todo eso tiene que medirse, todo eso tiene que cubrirse y todo eso tiene que estipularse para que nuestro control de la porción sea adecuado. Ahora, entre los procedimientos tenemos 6 pasos para calcular nuestro costo de porción, que son: siempre tienen que enumerar los ingredientes y las cantidades de la receta preparada, también convertir las cantidades de recetas en cantidades AP, determinar el precio de cada ingrediente a partir de sus facturas, de lista de precios, etcétera, ¿no? Las unidades en este paso y en el paso 2 deben ser las mismas para que puedas hacer un cálculo correcto. También tienes que calcular el costo total de cada ingrediente multiplicando el precio por la unidad, por la cantidad de unidades necesarias. También agregar los costos de los ingredientes para obtener el costo total de nuestra receta, dividir el costo total por la cantidad de porciones servidas para obtener nuestro costo total de porción. El control de los costos de alimentos, que es nuestro siguiente tema. Y falta un tema más y finalizamos la charla. Cuando calculamos los costos de los alimentos, es una parte crítica de nuestro negocio al vender, ¿cierto? ¿Ya? Y servir alimentos. Las diapositivas anteriores explicamos las matemáticas básicas para determinar estos costos, pero el control de costos es mucho más que calcular costos basados en recetas escritas. El control de los costos comienza con la planificación de nuestro menú y abarca todas las fases de nuestra operación, desde la compra hasta el servicio. Es necesario que ustedes, con lo que yo les he mencionado anteriormente, tengan en cuenta que tienen que hacer tablas.
a la hora de hacer su control de porciones, porque ustedes, como ya les dije, tiene mucho que ver lo que es el peso AP y el peso EP. Si ustedes lo compran de manera ya que viene ya fileteado o ya viene sacado todo, todo eso deben registrarlo para que sus costos sean nítidos y sean buenos a la hora de realizar su contabilidad en el negocio para que tampoco genere pérdidas, ¿no? En la planificación del menú, un menú bien planificado se encarga de utilizar los ingredientes de manera eficiente y de manera que se evite el desperdicio. Como ya les venía diciendo, al escribir un menú, tienes que tener en cuenta las siguientes pautas para la utilización total de los alimentos. Si ustedes utilizan adornos comestibles en su plato, a menudo, a menos que solo tú utilices carnes, aves o pescado, tienes que controlar la porción y los vegetales que vas a utilizar, ya sean congelados o enlatados. Siempre van a tener un recorte comestible. Ustedes, como gastrónomos, pueden tirarlo a la basura, llamarlo pérdida, o pueden usarlo y ganar dinero con él. Siempre tienen que planear recetas que utilicen estos adornos y ponerlas en el menú. O sea, si van a utilizar algo, también pueda que, digamos que si les sobra, tienen que tener una receta preparada o algo preparado para utilizar eso y que no se pierda y generar más dinero. Por ejemplo, si usa trozos pequeños de carne para sopas, carne picada, puede hacer patés, platos con cremas o croquetas. Si usa carne más grandes para sopas, puede utilizar en guisos o en estofados. Puede utilizar los huesos para caldos y sopas, usar los recortes de verduras para hacer puré, para hacer sopas, guisos, caldos, rellenos para las tortillas o crepes. Si, por ejemplo, usted usa panes en un día para rellenos y le llegan a sobrar, puede ser empanizado, tostada francesa, eh, infinidad. No hay que agregar un elemento al menú a menos que usted pueda utilizar los recortes, como ya les venía diciendo. Por ejemplo, no pueden poner en un menú algo a menos que también planeen servirlo en un artículo y utilizar esos adornos. También puede planificar la producción para evitar que eso pase y que evitar que haya sobras. La menor manera de usar las sobras es no crearlas en primer lugar. Pero si ya llega a pasar, pues bueno. Los menús limitados, es decir, con menos selecciones disminuyen esta posibilidad de que haya sobras, ¿no? Hay que planificar con anticipación el uso de nuestras sobras. La planificación cuidadosa de la producción puede mantener las sobras al mínimo, entonces esto dará como resultado que no haya tantas pérdidas, ¿cierto? Pero algunas sobras son casi inevitables, entonces es mejor que para sus costos, en vez de tirarlas, las use. Cada vez que coloque un elemento en el menú que pueda convertirse en un sobrante, debe tener en cuenta y tener una receta lista para usarlo, como ya les venía diciendo, y esto es mejor que sorprenderse con las sobras que no sabían que iban a tener. Tiene que evitar el uso mínimo de ingredientes perecederos y los ingredientes de uso mínimo son aquellos que se usan en un menú o dos, o sea, no tratar de repetirlos tampoco porque eso puede abrumar al cliente. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las compras, ¿no? Ya son los últimos temas que vamos a tratar. Entonces, las compras o inventario de gestión. El stock es el inventario de bienes que una operación debe tener a mano para continuar operando nuestras entregas, ¿no? Es importante mantener un stock adecuado para evitar quedarse sin artículos esenciales. Por otro lado, es costoso mantener un inventario muy grande y que sea más de lo necesario, ¿no? Esto se debe a que en parte de su efectivo operativo está inmovilizado en un inventario no utilizado. En segundo lugar, el inventario excesivo de artículos perecederos puede provocar el deterioro y por lo tanto la pérdida de nuestro dinero. Siempre tiene que escribir cuidadosamente las especificaciones de cada artículo, comprando para que cada artículo se describa con mejor precisión. Tiene que comparar el precio y la calidad ofrecidos por varios proveedores y no quedarse con uno solo. Siempre tiene que ir variando, pero tampoco es que va a hacerlo frecuentemente, sino que igual tiene que analizar todos los proveedores que le pueden llegar a su negocio para tener una mejor calidad y al mejor precio, claro está. Siempre tiene que tratar de solicitar cotizaciones y listas de precios actualizadas más que todo.
Luego de realizar nuestras compras, también es importante tener una buena recepción, que es importantísimo esto, la recepción y la entrega. Tiene que prestar realmente atención a esto. ¿Por qué? Tienen que programar los recibos para que un empleado pueda dedicar toda su atención a verificar el envío sin ser apresurado. Intente programar entregas para que no lleguen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si el empleado que recibe los bienes y recibe el inventario, también tiene tareas de cocina al mismo momento de la entrega, va a tener un lío, ¿cierto? Por eso tiene que programar las entregas durante las horas libres para que tenga el tiempo adecuado para verificar los envíos y lo haga de manera correcta y no con apuros. Tiene que verificar la entrega de inmediato, mientras el conductor está allí. No puede permitirse que el conductor descargue el envío y se vaya, dejando el pedido ahí en el área de entrega, porque si no, ya usted no tiene cómo reclamar si le han dado algún producto en mal estado. Tiene que comparar la factura de entrega con los formularios de pedido para asegurarse de que entregan los productos de manera correcta también. Comparar la factura de entrega con los bienes reales recibidos para asegurar de haber recibido todo lo que estaba pagando. También es importante tener una balanza en la entrada de donde usted tiene la recepción de los alimentos para que pueda verificar el peso adecuado de los artículos. La recepción de productos también va de la mano con el hecho de verificar el estado de cada producto. Aunque sí, suele ser muy obediente, como que ya bueno, si ya me lo está entregando, ya para qué tengo que verificar. No, es importante. A la hora de verificar la entrega, esperamos que sea de calidad, ¿cierto? Por eso debemos tener en cuenta que tenemos que verificar la temperatura de nuestros productos, ya sean refrigerados, congelados. Tenemos que verificar si hay signos de descongelación o de congelación, si están de la manera correcta que deberían tener cada temperatura y cada cosa, ¿cierto? Verificar la frescura de todos los productos perecederos, revisar todos los envases y ver si está embalado de manera correcta. Y de ahí, luego de esto, tenemos que transferir de inmediato todos nuestros productos a un almacenamiento adecuado. No es que ya porque ya llegaron a la entrega, ya usted ya lo verificó, lo dejó ahí y se fue a hacer otra cosa. No, usted tiene que coger y ver que el personal haga su trabajo de manera adecuada para evitar pérdidas, porque ¿de qué sirve que ya vio la entrega y verificó la entrega si al momento vio que todo estaba correcto, pero lo dejaron ahí y se echó a dañar todo lo que tenía? Entonces eso es por un mal manejo, ¿cierto? Ahora, a la hora de almacenarlo, como dice, este es un punto esencial para evitar el deterioro y la pérdida de los alimentos, y no solo eso, sino también para su bolsillo y para su negocio. El almacenamiento adecuado también es esencial para evitar el deterioro, porque además del almacenamiento de categorías específicas de los alimentos, tiene que tener en cuenta que no todos tienen una misma temperatura, especialmente las carnes, aves, mariscos o productos. Ustedes no van a mezclar, como vemos aquí, ustedes tienen que separar los productos cárnicos de los productos perecederos o los enlatados. Todos tienen diferentes temperaturas y almacenamientos diferentes. No es que van a meter las carnes en el mismo lugar que meten las verduras, porque eso no puede ser. Todos tienen temperaturas diferentes. Entonces, si no los almacenan de manera adecuada, eso se va a perder y va a ser una pérdida para su negocio. Ahora, aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta lo que es la medición y los procedimientos de cocción. Como discutimos anteriormente en las diapositivas pasadas, el concepto de medición se aplica en dos áreas principales: la medición de ingredientes y en la preparación de las recetas, y en la medición de porciones que usted va a servir, también conocido como el control de las porciones. La medición es una parte indispensable de los buenos procedimientos de cocina. Piense que la medición es una parte de sus procedimientos básicos de cocción, no es algo separado. Todos los procedimientos de cocción, incluida la medición, se combinan para ayudar a controlar nuestro control de gastos, ya que los procedimientos de cocción adecuados ayudan a evitar el desperdicio de nuestros alimentos mal preparados. Como por ejemplo, la falta de atención en la estación de la parrilla a menudo resulta carnes devueltas para el cliente. O sea, si no tienen la atención adecuada y dejan asar la carne más tiempo y lo dejan ahí
obviamente el comensal se va a quejar, entonces eso va a hacer que ustedes tengan pérdidas y también su negocio pierda el prestigio, ¿cierto? Como por último punto tendremos el servicio. Bueno, todo lo dicho anteriormente, ¿no? Se resume a esto. Si todo lo que ustedes hacen, de acuerdo, tienen las compras, verifican la entrega de los productos, almacenan de manera correcta, tienen sus tiempos y métodos de cocción adecuados, pero si ustedes no tienen un personal adecuado, todo esto se va al traste. Ya. Hola, Angélica. Ahora sí me escuchan otra vez. Sí, sí, te escuchamos. Ya te Eh, escucho. ¿Qué no me escucharon? ¿Lo repito otra vez? Sí, por favor. Ya. Entonces les decía que una parte importante es nuestro servicio al cliente, ¿cierto? Porque de nada sirve que el chef o todas las medidas que hemos tenido anteriormente en todo lo que hemos hablado de las diapositivas, lo que es el almacenamiento, la verificación de los productos, nuestras compras, todo eso no va a tener validez si no tenemos un personal capacitado. Porque si nuestro personal no está capacitado para poder describir los platos de manera correcta, como ellos son nuestra imagen, a menudo van a ser devueltos nuestros platos, ¿cierto? Entonces, nuestro personal tiene que estar capacitado con técnicas de servicio, control de porciones, para que cuando el cliente pida alguna información sea de manera correcta y no lo haga de manera no correcta. Entonces, podemos decir que las demandas hechas al personal de servicio también pueden cumplir eh, mejor cuando el chef y el gerente de servicio también cooperan en su capacitación. Porque si ustedes tienen su negocio y todo, ya tienen un buen chef, tienen una buena gerencia y todo, pero su personal está en el aire, entonces literalmente no van a tener éxito. Porque siempre cuando ustedes van a un restaurante, uno siempre se deja llevar por cómo lo tratan, cómo lo atienden o algo. Si esa persona coge y le tira el plato o va y le contesta de manera no correcta, usted dice, no voy a regresar. A pesar de que la comida sea rica, ustedes no van a regresar porque dicen, no, es que el personal es maleducado, no se expresa bien, es como que si le apestara la vida, entonces no. Entonces uno tiene que capacitar al personal siempre, siempre, estar capacitándolo para que esas personas, como ya les dije, son la imagen de nuestro negocio y tienen que tratar a nuestros clientes con... Claro que aquí viene lo de que el cliente siempre tiene la razón, sí, pero hay situaciones, ¿no? En las cuales hay veces que hay que darle la razón y hay veces que no. Tampoco es que van a dejar que pisoteen a sus empleados. O sea, hay que mantener una balanza en esto, ¿no? Bueno, en fin, con todo lo dicho en la charla, podemos destacar que nuestro menú es una herramienta de gestión muy importante en nuestra operación de negocio de servicio de alimentos, ¿cierto? Y que el menú depende incluso de las compras, la producción, las ventas y la contabilidad de los costos, la gestión laboral, incluso el diseño de la cocina.
y la selección de equipos de nueva instalación. Todo se basa en ello. En cualquier caso, también debemos decir que cada cocinero debe comprender 3 áreas de la contabilidad de costos. Sí, suena algo feo porque nosotros decimos no solo vamos a cocinar y no tenemos que tener en cuenta los números, pero es importante porque eso va hacer que nuestro negocio salga a flote. Entonces es necesario que nosotros como cocineros nos capacitemos en esta área para aprender lo que es el análisis de rendimiento, calcular los costos de los alimentos crudos o los costos de las porciones, usar porcentajes de costos de alimentos para evitar nuestras pérdidas futuras. Entonces, dicho esto, hemos terminado con nuestra charla del día de hoy y les agradezco, de antemano les agradezco infinitamente a nombre de Gastrocapacitación y de mi persona por habernos acompañado a estas charlas y esperando que haya sido no solo sea de enriquecimiento laboral y no solo de eso, sino también personal. Gracias por el apoyo brindado y esperamos que puedan seguir junto a nosotros mediante nuestras redes sociales. También les hago la cordial invitación a nuestra fiesta de té con las chefs, que será el 1 de agosto del 2020, o sea, de este año, a las 5 de la tarde, mediante Facebook Live. Será gratuito, no se preocupen. Entonces, damos por terminada la charla el día de hoy. Y espero que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales y estén al tanto de todos nuestros proyectos. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos 5 días. Y espero que les haya servido mucho, mucho, de verdad. Las preguntas las pueden enviar por nuestro WhatsApp y yo se las responderé, no se preocupen. El material también va a ser enviado, préndela luz, por favor. El material va a ser enviado a su WhatsApp también, el folleto y las diapositivas para que puedan verlas mejor y todo. De antemano les estoy muy, muy agradecida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.